Pues ya estamos de regreso y parece que nos encontramos en una encrucijada sin salida, porque pues es o derecho o filosofía entonces, o ética o derecho. Y tienes razón, efectivamente los países en los que hay más normas, en los que hay esta densidad normativa que cada vez estamos tratando de resolver con poner más años de cárcel, con regresar a la pena de muerte, con mochar brazos, con hacer este tipo de actitudes, pues son justamente aquellos que no han logrado resolver los problemas sociales. Pero bueno, el tema de corrupción en México siempre hemos sido desafortunadamente punteros en la materia por los altos índices de corrupción que se cometen. Pero esta corrupción de pronto pensamos que solamente ocurre al interior de los entes públicos y definitivamente no es así. Los entes públicos están integrados por funcionarios públicos que son personas primero y que tienen una casa y que tienen una comunidad. ¿Cómo hacer para que este impacto sea comunitario? Como ustedes referían hace ratito al tema de la comunidad. Isabel. Híjole, la verdad es que esto es de los temas como más complicados pero más interesantes y que yo creo que si llevamos, digamos, este gran ámbito de lo público al del privado, que nunca nada es del todo privado, podremos darnos cuenta también, por ejemplo, qué tipo de alternativas tenemos. Porque yo no pienso que sea nada más una cuestión como de conciencia, pienso que también a veces atraviesa por cuestiones estrictamente prácticas, ¿no? Por eso siento que, por ejemplo, la idea la división entre derecho y filosofía quizá no sea tan tajante como pensamos, sino que más bien esto es también producto como de la división de la modernidad, ¿no? En la que nos vemos como de forma tan tajantemente individual, ¿no? Pero volviendo a este tema de nuestras, digamos, actividades como más privadas fuera del gran ámbito de lo público, la ética puede estar presente en cuestiones como muchísimo más inmediatas. Por ejemplo, hay conflictos que podrían solucionarse directamente justamente construyendo códigos de ética conjuntos. Y luego cuando decimos código como que no nos gusta porque ya nos parece normativo, pero a veces no nos gusta porque, por ejemplo, no sé, si en una instancia pública o en un salón de clases, ¿no? Nos dicen, este es el código de ética y entonces hay que asumirlo, ¿no? Y hasta nos capacitan, por ejemplo. No tiene mucho sentido porque finalmente nos estamos saltando esa parte reflexiva de compromiso, como decía Wally, digamos, como de que nos haga sentido lo que estamos suscribiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que podría funcionar es ir volviendo este trabajo en torno a la ética parte como más cotidiana de nuestras actividades en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. Puede sonar medio aburrido, pero luego la verdad es que es divertido. A mí me ha tocado como formar parte de la construcción de códigos de ética conjuntos, comunitarios completamente, y la verdad es que he aprendido un montón, ¿no? Por ejemplo, de cómo ciertas palabras a otras compañeras les resultan justamente coercitivos o que están directamente implementando un juicio. Y entonces, por ejemplo, en todo ese tipo de reflexiones vamos generando pautas en función de las cuales no únicamente pensamos como en un deber ser, sino en las problemáticas concretas a las que nos enfrentamos todos los días. Y entonces, por ejemplo, es muchísimo más difícil suscribir un código que te imponen a justamente no cumplir, más que cumplir, no suscribir o no tratar justamente de defender incluso con tus propias acciones y tus propios intereses un código que sabes que está directamente empapado de las necesidades que tú reconoces que forman parte de tu comunidad, pero también de las ideas que tú de forma cooperativa, voluntaria, estuviste ahí expresando y discutiendo de forma como muy comprometida. Sé que esto suena muy utópico y que puede parecer que nada más se puede lograr como en grupos muy pequeños y que quizá eso parecería que también fragmenta, digamos, este bien común en el sentido más general, frente a los bienes comunes más comunitarios, como más localizados. Pero yo creo que también esto es una falsa disyuntiva, ¿no? Yo creo que en todo caso lo que tenemos que aprender a hacer es justamente en estos tejidos, en estas células, irnos empezando a escuchar. Y es muchísimo más fácil escuchar a una persona cuya voz de hecho reconoces, ¿no? Que representa una carita, un afecto, ¿no? Directamente vinculado con lo tuyo, con los tuyos, pues, y no, digamos, quitarle ese halo como de supuesta imparcialidad que tampoco es tal, ¿no? Porque luego queremos pensar que, por ejemplo, la ética en este sentido se
se separa tangencialmente de la lucha contra la corrupción, porque la corrupción es ver por el interés personal en detrimento del colectivo. Pero yo creo que no podemos dejar de ver los intereses personales, son legítimos, ¿no? Por ejemplo, el deseo de tener una vida digna, ¿no? El deseo de que, por ejemplo, si eres madre, padre, que tus hijas, que tus hijos crezcan, ¿no? Con seguridad, yo creo que eso es muy legítimo, ¿no? Entonces, justamente pensarlo también desde el ámbito de lo más directo nos ayuda a llevar justamente ese componente más afectivo, ese componente justamente más real al terreno justamente de lo que parece que está en el plano de la nube, ¿no? Del código incuestionable. Entonces, pienso que es muy complicado, pero ese ejercicio debería ser una cosa de la que estuviéramos más habituados. Y entonces me parece que es bien interesante lo que está diciendo Isa, y me gustaría que nos conteste Pavel con relación a esto. Pues pareciera que es fácil hacerlo, por ejemplo, en tu casa. Somos 5, es fácil hacer un código interior. Pero una vez que es el Congreso del Estado o que es un ente que tiene que regular a multitudes de personas, ¿cómo hacer para poder un poco eliminar, porque me parece que es lo que se tendría que hacer, la individualidad para poder sopesar por encima el tema del bien común? ¿Cómo lo hacemos, Pavel? Fíjate que yo he estado pensando en la dificultad incluso ya no de llegar a un consenso en el Congreso del Estado de Aguascalientes, ¿no? Con el vecino. O sea, podemos tener en nuestro hogar un código de ética, bueno, ni siquiera un código de ética, vamos a llamarlo un ethos, ¿no? Un carácter que nos ayuda a nosotros a convivir, las personas que habitamos en esa casa, a convivir tranquilamente. Pero el vecino o la vecina o los vecinos no pueden no tener ese mismo código, ese mismo carácter. Y yo puedo decir, no voy a taparle la entrada al vecino porque pues, es su casa. Voy a estacionar mi carro un par de casas más adelante, no importa, camino, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando el vecino no tiene el mismo detalle para conmigo, ¿no? Que se estaciona enfrente de mi casa, que activamente, cada vez que yo digo, pues no quiero tener conflictos, activamente él se aprovecha o ella se aprovecha de esa situación. Es una persona que de entrada no está pensando, no está reflexionando ni siquiera en qué es mejor para la convivencia con el vecino. Simplemente está pensando en qué es lo más cómodo para él o para ella. Entonces, el asunto de poder llegar a un consenso con la comunidad implica de antemano que todos tenemos la misma disposición y la misma voluntad de llegar a un acuerdo, de querer vidas tranquilas. Pero, ¿qué pasa cuando dentro de la comunidad hay gente que dice, no, yo no quiero una vida tranquila, yo quiero mi comodidad. Y si mi comodidad me la tengo que ganar a costa de ser violento contigo, lo voy a hacer. Porque me es más cómodo pelearme contigo 10, 20 minutos, 5 minutos, o gritonearme 2 minutos, llegar hablando fuerte, que llegar a un consenso. Porque yo no voy a sacrificar mi comodidad. Ahora pasamos eso al gobierno, a los entes públicos, ¿no? Una oficina de una misma institución, una oficina necesita realizar algo y los de la oficina de al lado dicen, es que eso nos va a costar a nosotros trabajo, que lo hagan ellos. Y en vez de estar pensando en cómo cooperar para sacar el trabajo, están pensando en cómo no cooperar para no tener que esforzarse y que alguien más haga el trabajo. Eso en una dependencia pública, en una institución, ¿no? Lo llevamos al Congreso del Estado de Aguascalientes. ¿Qué es más cómodo? ¿Qué es lo que buscan? Buscan que las leyes generen estabilidad social, buscan que las leyes generen bienestar comunitario o buscan utilizar leyes para propaganda política y seguir en el poder, ¿no? Entonces, realmente, si nosotros quisiéramos construir una armonía comunitaria, si nosotros quisiéramos un ethos comunitario de bienestar, suponemos que, o eso supone que todas las personas tienen la conciencia y la voluntad de alcanzar el mismo objetivo. Pero incluso dentro del hogar puede no estar pasando eso. O incluso con el vecino puede no estar pasando eso. Okay, ya vi aquí a Wally, perdón, con cara de quiero. Pero me gustaría añadirle también un poco de pimienta. Parece ser que es algo como muy enraizado dentro del pensamiento comunitario, este apotegma de que el que no tranza no avanza, ¿no? Y si así le hizo mi vecino para poder tener su coche o para poder tener estos bienes y servicios, entonces yo también es la manera idónea que tengo que hacerla porque así se hace comunitariamente. ¿Qué opinas, Wally? ¿Cómo le hacemos? Bueno, yo creo que hay dos puntos muy importantes que creo que han señalado y
yo quisiera rescatar tanto lo que nos dijo Isabel como Pavel, ¿no? Creo que son como las dos confrontaciones de una realidad que vivimos cotidianamente, porque creo que efectivamente grandes de los problemas que tenemos es precisamente que no pasamos de que nuestro actuar busque solamente el bienestar egoísta y exclusivo, quizás a costa de los demás, ¿no? Y también, ¿no?, que esto a veces se sectariza pues en grupos, ¿no? Ya señalaba un poco Pavel del barrio, pero luego pasamos a mi camarilla política, a mi grupo, a mi oficina frente a la otra oficina, ¿no? Y que esto va deteriorando, digamos, todas las formas estructurales que hay de cómo deben de funcionar y cómo me implicaría actuar éticamente con el otro y pensar en el bienestar colectivo, porque estoy viendo en el bienestar propio y quizás, ¿no?, en mis más allegados, ¿no? Y que eso quizás va a implicar precisamente transgredir la moral vigente o la moral en un sentido más estricto de lo que se considera como bueno, valioso o justo, ¿no? Pero tanto como hay esas prácticas, me parece que también lo que nos dice Isabel es parte de una realidad que muchas veces no visibilizamos, que es la capacidad de agencia de las colectividades y que quizás deberíamos de apuntar a que es importante rescatar esta otra visión de la colectividad como esta capacidad de los ciudadanos o de las personas y de los sujetos de comunicarse, de dialogarse y de construir, es decir, de horizontalidad con respecto a las cuestiones, a los códigos señalábamos, a las pautas de norma de convivencia, ¿no? Entonces, puede existir un barrio, ¿verdad?, que efectivamente tenga esta capacidad de congregarse para generar acuerdos y tener bienestar en su comunidad, como también, ¿no?, puede existir precisamente quizás esta congregación, ¿no?, de sectores, ¿no?, que se unan para delinquir a la colonia vecina, ¿no? Ese es como muy contradictorio, pero al interior quizás se respetan ciertos códigos, ¿no?, que solo protegen a esa comunidad. Creo que el reto precisamente sería que podamos transitar, yo no creo que sea sencillo, ni sea fácil, ni creo que tenga que ser una cuestión horizontal donde la ética baja, emana y nos baña a todos y en automático todos tenemos el mismo chip. Eso no va a suceder y menos de manera horizontal. Creo que lo que podemos apostar es precisamente a la capacidad de agencia y de pensamiento de los sujetos e invitarlos, ¿no?, si estamos en el terreno de la ética. Y entonces, no sé si tengamos el humor y las ganas, pero puedo convocar a una junta vecinal e invitarlos a dialogar sobre estas problemáticas que tenemos, ¿no? Y hay colonias que se unen, desafortunadamente, desde mi percepción, pues muchas veces se ve con un carácter como muy visceral ciertas problemáticas que tienen que ver con la delincuencia, pero efectivamente los vecinos se organizan y muchas veces estas cuestiones pueden llevar a linchamientos, ¿no? Muchas veces desafortunadamente, pero hablamos de que los sujetos son capaces de reunirse y que quizás ahí hay un material donde trabajar para que las personas, en vez de llevarse por la ira y por el odio desmedido hacia los delincuentes, y tendrán razón para estarlo por la violencia y por los robos, pero que también nos pueda llevar a construir otro tipo de escenarios donde tengamos acuerdos. A lo mejor mi vecino no va a ser feliz, pero estoy segura que no eres el único que está molesto por esta situación, ¿no? Y al momento de que lo pones en palabras y en palabras entre personas horizontales que tenemos un mismo problema, es utópico, yo lo sé, pero creo que es una manera de ir incidiendo de manera más directa y más cotidiana en la construcción de un sentido, digamos, que no sea solo punitivo, sino que nos permita precisamente actuar y reflexionar, y el vecino no podrá justificarte diciendo, pues a mí se me hinchó, cuando tú estás convocando a una junta de colonos, o puede ser, ¿verdad? Pero ahí a lo que me refiero que no es un diálogo entre dos, porque finalmente es un espacio en el que conviven distintas personas y todos tenemos que generar estos acuerdos. Me parece que esa es, si no una solución fácil y efectiva, es una alternativa frente a la omisión o a soportarlo, a una pelea directa o a un código que va a bajar a decirme qué tengo que hacer ante esta situación, que invitar, al menos desde la ética, a discutir estos temas, pues con quienes al menos comparto el espacio, ¿verdad? Se me ocurre. Pues muchas gracias, Wally. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero me gustaría dejarlos primero con una pregunta para que el público pueda irle reflexionando, pero también para que ustedes la piensen. De todos estos problemas que ya pusimos sobre la mesa, ¿cuáles consideran ustedes que serían los retos y las perspectivas que tenemos para poder abonar? Nos vamos a corte.